Espacio publicitario. ¿Necesitas asesoramiento y asistencia jurídica? Ahora podés solicitarla en el estudio jurídico Falero Alemán y Asociados, un staff de abogados con más de 20 años de trayectoria especializado en derecho previsional, laboral, familia, salud, civil, comercial y de personas con discapacidad. Encontrá asesoramiento por discapacidad, amparos, jubilaciones, pensiones, determinación de capacidad, despidos, sucesiones y mucho más. Contactate. Si estás en provincia o ciudad de Buenos Aires, envía un correo a marcelafalero@gmail.com. Solicita un turno y hacé tu consulta sin cargo con un equipo de profesionales responsables y con trayectoria para quienes tus derechos son su compromiso fundamental. Programa Radial Sintonía de Inclusión, periódico digital de Izcalupa. Fin de espacio publicitario. ¿Sabes cuáles son tus derechos? Que los conozcas es nuestro compromiso. Sintonía de Inclusión. Muy buenos días a toda la gente del programa Sintonía de Inclusión y el periódico Izcalupa. Mi nombre es Emanuel Gro y hoy vamos a estar hablando sobre derecho, sobre todo el derecho de las personas con discapacidad, que es el tema que nos convoca hoy. Y uno de los más impostergables, diría yo, es el derecho a la salud. Y vamos a hablar justamente sobre el derecho a la salud de las personas con discapacidad con el coordinador del área del Grupo de Trabajo de Salud del Observatorio Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Eduardo Perazo. Eduardo, ¿cómo estás en este año tan difícil? Hola, Emanuel, un gusto saludarte. Gracias por interesarte. Bueno, estoy un poco mareado, te diría, porque este año nos ha dado vuelta, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Y esta experiencia global que todavía no terminó ha sido y seguirá siendo muy intensa, con su primera ola, segunda, tercera. Parece una de esas pestes de Egipto, ¿no es cierto?, que seguramente han venido para transformarnos. Esperemos estar a la altura. Y haciendo un balance de este año, ¿no?, ante el desborde que hubo este año, una de las cosas que leí en el informe y también escuché en el plenario del observatorio, es que ustedes tuvieron que reformular los objetivos que tenían planteados para fines de 2019, los objetivos de este año, ¿no? ¿Cuáles fueron los nuevos objetivos que se trazaron a raíz de la pandemia y cuál fue el grado de cumplimiento de estos objetivos? Sí, como todos los años, clásicamente desde principios del observatorio, hace casi una década, hacemos un balance y nos proponemos objetivos cercanos, fundamentalmente para mantener la moral interna, porque si no, esta tarea de donar tiempo y esfuerzo, porque no es remunerada, obviamente, nos exige a todos los participantes un enorme sacrificio y a veces, si uno se plantea objetivos demasiado lejanos, bueno, puede ocurrir el burnout o la fatiga moral, digamos, la frustración, y ya hemos aprendido que mucha gente se queda sin combustible o tiene que reordenar su agenda y se aleja del observatorio. Por lo tanto, nos hemos propuesto cada fin de año metas alcanzables. Así era y fue en el 2019 para el 2020, pero ya venía sonando para fin del 2019, repercutiendo a nivel global lo que estaba pasando en otras latitudes, que nos fue marcando que la prioridad se iba a enfocar fundamentalmente en cuestiones vinculadas con la salud. Si bien la salud ya no es más la ausencia de enfermedad, sino que según la Organización Mundial de la Salud es todo aquello que tenga que ver con la vida, los intereses de la humanidad. Eso es
infinito, atraviesa todos los aspectos, la economía, el transporte, la educación. Por lo tanto, el derecho a la salud, el artículo 25 de la Convención Internacional, más que derecho, es torcido hoy. Claro. Está torcido por la realidad y hay que tratar de enderezar. Entonces, tuvimos que recalcular. Sí, tal cual. Entonces, como ya, todos calculo este año. No, es enorme el desafío. Y en febrero entonces empezamos a ponernos esta mochila articulando con la ANDIS y con lo que encontramos en la ANDIS, porque la ANDIS también arrastraba ineficiencia de la gestión anterior. Uh-huh. Tuvo un cambio de gestión en diciembre con el cambio de autoridades que tenían que afianzarse. Eso vino en tránsito lento y no acompañó la velocidad de los acontecimientos. Así que nosotros tuvimos que poner primera y empujar una relación tensa con la ANDIS porque, digamos, la sociedad civil tiene una visión más solidaria y sanitaria y ejecutiva de la realidad, ¿sí? Uh-huh. La política, los gremios, las dificultades internas de los organismos es un tema secundario. Claro. Acá hay que resolverle los problemas a la gente y los problemas empezaban a multiplicarse y ya sabíamos, con la debida anticipación, por estar en el Cono Sur, lo que estaba pasando en el norte y que iba a bajar y que iba a venir para acá y iba a impactar en determinadas minorías más que en otras. Uh-huh. Y las personas con discapacidad iban a ser las víctimas principales, como fueron, y las personas de tercera edad. Así que la Agencia Nacional de Discapacidad tenía mucho por hacer y la verdad que entre febrero, que empezó el combate, uh-huh, marzo, abril, mayo, junio, fueron discusiones constantes, desacuerdos permanentes que están plasmados en los documentos, los reclamos sí, que fuimos haciendo por el derecho a la salud y la falta de salud y de prevención y de planificación y de visibilidad. Se hablaba de todo en los medios menos de las personas con discapacidad. Y dentro de las personas con discapacidad, las más vulnerables de todas, como son las personas con discapacidad intelectual. Claro. Porque otras personas con discapacidad tienen posibilidades de autodefensa, se pueden asesorar, están empoderadas. Las personas con discapacidad intelectual todavía padecen la sustitución forzada, la institucionalización, el abandono. Si a eso uno le agrega los problemas económicos, es devastador, la pobreza. Entonces, el escenario fue y sigue siendo muy preocupante y recién ahora que estamos finalizando el año, la nueva gestión, que por algo se removió a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Como decía la frase, por algo será. Algo no debe haber funcionado. Entonces, recién ahora hay una luz de esperanza con la nueva gestión a cargo del licenciado Galarraga, que por lo menos se lo escucha decir lo que hace falta. Vamos a ver en el terreno de la acción, Dios mediante, si eso se puede concretar. Así que yo te diría que la misión del observatorio en general y del grupo de trabajo de salud en particular es marcar un camino, observar, señalar y vigilar. Y es una tarea que en nuestra sociedad genera cierta rispidez porque la sinceridad a veces no es bien recibida y ante la falta de autocrítica de las diversas gestiones y de los funcionarios, con la miopía, ¿no es cierto? Claro. O la soberbia a veces, o la baja calidad, la falta de capacitación, la improvisación, te va llevando al fracaso en un país como el nuestro, tan deportivo, tan futbolero. Yo te diría que miremos el score. Si vamos ganando, vamos bien, y si vamos perdiendo, algo no estamos haciendo bien. Entonces,
venimos perdiendo en salud, venimos perdiendo. Ajá. Pero en líneas generales, para resumir entonces, los objetivos de este año hay una pequeña posibilidad de que se cumplan, pero no cumplieron, digamos, no se cumplió con las expectativas que tenían desde el principio. No, de ninguna manera. No solamente venimos haciendo reclamos que se hicieron a la gestión anterior en la cumbre global, que fue en el 2019, con Gabriela Michetti, persona con discapacidad, que bautizó el Plan Nacional por primera vez. Y si vos te fijás por los resultados, fue desastrosa la gestión en discapacidad del gobierno anterior. Y eso se fue cuestionado en la cumbre global el año pasado en Tecnópolis. Entonces, la expectativa de cambio con la nueva gestión fue alta, pero lamentablemente las autoridades que se eligieron en la Agencia Nacional en octubre del año pasado fueron elegidas con otro propósito, porque no estaba el marco de la pandemia. Entonces, fue elegido un abogado con trayectoria, con prestigio familiar, con una hija con síndrome de Down, realmente inmejorable. Sí. Pero cuando estalló la pandemia, tendría que haberse rodeado de profesionales o tendría que haber dado un paso al costado y que hubiera asumido un sanitarista. Pero bueno, eso no sucedió. Otra pregunta acerca de esto. ¿Cómo venís respecto del acompañamiento de las personas con discapacidad en este contexto de pandemia? ¿Cómo observan, cómo fueron siguiendo la respuesta del Estado? Y ustedes, ¿qué políticas o qué propuestas se habían acercado para desde ustedes acompañar a estas personas? Bueno, voy a tratar de sintetizar porque es un poco denso, ¿no? Pero nosotros hicimos una propuesta de puesta en marcha de una mesa de apoyo en la ANDIS. Para asesoramiento con un 0800 y poder contener a la gente. La ANDIS respondió con un WhatsApp que contestaban de lunes a viernes en horario administrativo, como si la salud pudiera esperar, ¿no es cierto? Sí. Después pedimos una mesa de apoyo para la contención de los hogares que atendían a personas con discapacidad. Eso fue resistido y recién se materializó 5 meses transitada la cuarentena. Ahí sí, la agencia armó un equipo interdisciplinario que empezaron a contener los hogares para personas con discapacidad que brindaban servicios esenciales, porque la mayoría de las prestaciones suspendieron la atención presencial y pasaron a atención remota, una especie de delivery de apoyo. En cambio, los hogares seguían con su población, es la más vulnerable, la que no tiene contención familiar. Y se tuvieron que transformar en organizaciones de atención a COVID positivo, y eso es absolutamente inesperado. Recién en agosto de este año, hace 4 meses, de los 9 de la pandemia, casi un embarazo, los últimos 4 meses apareció un equipo interdisciplinario con la doctora Gabriela Dueñas por parte de la ANDIS, que empezó a asesorar y a contener a instituciones y a brindar apoyo. Después también estuvimos defendiendo las prestaciones del sistema único con poco resultado. Esos servicios son pilar de acceso a la salud para el colectivo, ¿sí? Hubo demora en la definición de protocolos institucionales que no aparecían en tiempo y forma, groseros atrasos en los pagos de las prestaciones por parte de las obras sociales que cobraban el Fondo de Integración de la Superintendencia del Servicio de Salud y retenían indebidamente los fondos. El propio programa de la Agencia Nacional de Incluir Salud, que tenía unos atrasos pavorosos, y la severa desactualización de los aranceles arrastrados por el gobierno anterior. Por suerte, los ex-profe, los del programa Incluir Salud, empezaron a achicar la deuda. El PAMI, que es responsable por las PNC, pero es coadministrada por la Agencia Nacional, también achicó esa deuda, ¿sí? Después pedimos acceso a la información pública al banco de datos del Registro Nacional de Prestadores con alojamiento en jurisdicción del AMBA, porque ese dato estaba indisponible y recién estuvo disponible
en agosto del 2010, porque queríamos armar una red de contención y asesoramiento, porque la gente, los titulares, los responsables, llamaban desesperados, angustiados. No sé si te acordás que hubo una época que Sí. aparecían geriátricos infectados con un efecto dominó y causas penales que se iniciaban contra los titulares responsables. Entonces la gente que administraba cual. los hogares estaba desesperada. El Estado daba ocupado. Claro, fue como un desborde y una falta de respuesta impresionante, ¿no? Ante una No, una fue un emergencia así vacío, como esta. fue un vacío penoso y lamentable. Por eso estuvimos dándole apoyo y asesoramiento a las instituciones atravesadas por la pandemia, que continuaron dando estos servicios esenciales y que trabajan 24 horas. Es agotador. Estuvimos trabajando con el observatorio para cumplir los principios de París, entonces se generaron consultas federales para tener insumo institucional respecto a cuáles eran las expectativas de la gente para modificar en un proyecto de ley el observatorio el año que viene. También estuvimos trabajando en el grupo de trabajo de salud para ampliar la convocatoria y sumar nuevos integrantes de la comunidad académica y profesional. Y después hicimos las recomendaciones finales que siguen pendientes respecto a derechos y a inclusión. Se la hicimos a Expósito, ahora a Galarraga, que parece que aparecimos en su radar. Bueno, hablando de eso, yo escuché en el plenario también, además de tu discurso, escuché el discurso del director del ANDI, de Fernando Galarraga, ¿no? Y en una parte dice, señala que los estados le habían dado la espalda a las organizaciones y a las personas con discapacidad de manera significativa. Sin embargo, habla de su gestión y que ellos vienen a darse vuelta y a mirarlos de frente. Y que el Estado, en ese sentido, está haciendo, o como que se está cambiando el Estado en ese sentido. ¿Esto es así? ¿Vos lo notás? No es así. El que está cambiando es Galarraga. Galarraga tiene todas las cualidades, es dirigente gremial, conoce lo que es la construcción colectiva, es representante de la CTA, es una persona ciega, está en el lugar indicado en el momento indicado. Entonces, la apuesta es por Galarraga, no es por el Estado, porque el Estado sigue siendo el mismo antes de que llegara Galarraga y no funcionó, no respondió. El PAMI sigue siendo el mismo, la superintendencia, el Ministerio de Salud. Si vos te pones a ver los jugadores del equipo, sí. Y digamos que Fernando va a tener que ser Hércules, se va a tener que poner al hombro la discapacidad apoyado por la sociedad civil y vamos a tener que empujar muchos muebles, porque no te olvides que hay gente colonizada que dice algo pero hace otra cosa. Nosotros tenemos que ver las acciones, no lo que dice, porque claro, los jugadores en el reportaje, los dirigentes en el vestuario, en la tele, somos opinadores seriales, tenemos infinidad de propuestas, ahora ponete los botines y empezá a jugar. Y hay gente que se queda y que no arma, y que no corre, y que no transpira la camiseta. Y después te dice, pero yo jugué 2 tiempos de 90 minutos, estuve corriendo todo pero no sirve, vos tenés que ganar, tenés que jugar en equipo. Claro, entonces, tal cual. Si Galarraga arma equipo, Galarraga gana y gana la discapacidad. Si no, perdemos todos y todas. Así que la apuesta es personalizada. Por más que Fernando diga que viene, que el gobierno, que lo eligieron, él es un apto, él está apto. Ahora, en un equipo, vos lo traes a Messi, del Barcelona, goleador infernal, lo ponías en la selección y ni pito ni flauta, por el que el resto no jugaba a la altura. En resumen, digamos, Galarraga tendría que ser Maradona. No, Messi, porque Maradona no terminó bien. Galarraga puede ser Messi, pero si no tiene equipo, no va a ganar. Se tiene que rodear de gente competente, claro, que tenga la camiseta y empujar al ministerio, empujar en economía, empujar en la superintendencia, empujar en el PAMI, en jefatura de gabinete, en Secretaría General de la Presidencia. Si él hace todo eso,
se lleva la estrella. Si no, vamos a seguir, viste que la selección argentina tiene 2 campeonatos, tiene 2 estrellas. Claro, sí. Más. Y jugó cuántos campeonatos mundiales. Y no me digas que no transpiraron. Pero el resultado, sí, seguro. Salir tercero, si vos salís tercero, no existís. Entonces, en discapacidad, estamos saliendo cuartos, quintos, penúltimo. Entonces, Galarraba sabe lo que tiene que hacer. Hay que ver si está dispuesto y hay que ver si elige bien. Tiene que elegir bien. Si él elige bien, le va a ir bien. La tarea hoy, la ropa para planchar que tiene, según el criterio del grupo de trabajo de salud y de otros grupos de trabajo, es apertura, apertura y participación. Por ejemplo, en el directorio del Sistema Único, ¿sí? Hay protagonistas vitales que han sido históricamente excluidos, como son los legítimos usuarios de los servicios. No hay una silla para ellos. ¿Dónde están los usuarios? Y hay prestadores fundamentales que no están en el directorio. Por ejemplo, los transportistas, los profesionales. No hay representantes de los sindicatos. Hay educación en el Sistema Único. ¿Dónde están los representantes de educación? Hay salud. ¿Dónde están los representantes de sanidad? Hay organizaciones sin fines de lucro. ¿Dónde están los representantes de UTEDIC? Entonces, la mesa del directorio del Sistema Único hay que abrirla. El comité asesor, ¿sí? Tiene que abrirse, mejorar, renovar sus componentes, tener reuniones abiertas, tener acceso a la información de los asuntos vitales tratados y a resolver. ¿Dónde están las actas? Para que todos y todas sepamos qué se discute. Es el Congreso de la Discapacidad, la agencia, la ANDIS. Entonces se tiene que abrir el COFEDIS. En el COFEDIS hay una desigualdad abrumadora. Por cada ONG hay 5 organizaciones gubernamentales. Quiere decir que el partido, la cancha está inclinada. Hay mayoría de funcionarios o de representantes 5-1. Explícame cuándo va a ganar una votación la sociedad civil. Por eso nos va como nos va. La sociedad civil en el directorio y en el COFEDIS siempre hemos sido minoría. Por eso nos va como nos va. Ahora, ¿me entendés? Ante todo este panorama, contanos un poco las propuestas, que yo estuve viendo algunas y después te voy a preguntar porque me pareció muy interesante. Las propuestas que tienen para el año que viene. Mira, tenemos 4. Tenemos 4 nuevas propuestas para ser moderados. Además de las que se deben, ¿no? Las que te dije recién quedaron pendientes de inventario, así que no nos olvidemos. Primero lo pendiente. Después lo que sigue es generar un proyecto de ley para la figura del acompañante terapéutico y acompañante personal, que los diferencie e integre al nomenclador de prestaciones básicas, porque hoy no están contemplados y ese servicio no está brindado. Entonces, vos con un acompañante personal, con un apoyo, vos podés evitar la institucionalización innecesaria. ¿Cuánta gente recurre a nuestros hogares, a las instituciones, porque no tiene con quién vivir, porque no tiene un apoyo, porque falleció su familiar y queda a la intemperie, porque la familia no lo puede contener? Entonces, con un apoyo, con una vivienda con apoyo, evitar la institucionalización. Y te puedo asegurar que es más económico que afrontar el costo permanente de un servicio institucional, de un hogar, de una... Entonces, hay que impulsarlo, hay que promover la creación de un cuerpo de abogados especializados en discapacidad y derechos, ya que una gran parte, te diría la mayoría de las personas con discapacidad, no tiene forma de acceder a la representación legal cuando son vulnerados sus derechos. Un funcionario le da la espalda, un burócrata, un empleado administrativo le dice que no, y de 100 que rebotan, 2, 3 van a la justicia, los otros 97 se vuelven a su casa. Claro. Entonces, lo ideal sería que ese cuerpo se encuentre incluido dentro de la órbita del Poder Judicial, que fuera independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Un ejemplo es el cuerpo creado para asistir a las víctimas de violencia de género, por ejemplo. ¿Sí? Podemos tener la cooperación de los colegios de abogados a través de sus comisiones o los institutos de discapacidad para patrocinar a las personas con discapacidad y ser un espacio de consulta gratuito y de asesoramiento. Y fundamentalmente, una vez que le resuelven
el incumplimiento de derechos, hay que impulsar la aplicación de mecanismos disuasivos en la gestión pública que desalienten los incumplimientos persistentes que se observan en esos espacios, en distintas jurisdicciones, mediante acciones punitivas. Me estoy refiriendo a sumarios administrativos o acciones penales. Cuando un funcionario... Claro, porque ¿sabes qué pasa? Si yo soy la empleada de Gasalla, sí, y vos venís y te pateo, y viene otro y lo pateo, y viene otro y lo pateo, pero ese mete un amparo y lo consigue, yo sigo igual. Si a mí no me pasa nada. ¿A mí quién me lo reprocha? A lo mejor viene una persona con discapacidad motora y me insulta y se va. Y no me mueve la aguja. Ahora, si esa persona radica una denuncia y yo me como una acción penal o un sumario administrativo, la próxima lo voy a pensar. Entonces, hoy violar los derechos humanos de las personas con discapacidad en la administración pública es gratis. No tiene sanción. En la medida que no consigamos la vacuna para eso, la infección va a ser eterna e interminable. Entonces, si queremos cambiar la desigualdad en el acceso al derecho y a la justicia, tenemos que empezar a sancionar a la gente que incumple como a la que no paga los impuestos. ¿Por qué la gente paga los impuestos? La gente paga los impuestos porque es buena, porque son buenos contribuyentes. Ponele, algunos sí, pero otros porque es más cara el agua que los fideos. Entonces, si vos no pagás los impuestos, después el Estado te da por la cabeza. Entonces, preventivamente vos cumplís. Con los derechos de las personas con discapacidad, lo mismo. Y fundamentalmente, el último objetivo es seguir trabajando mancomunadamente con todas las fuerzas sociales y las del observatorio para que el observatorio sea plenamente independiente, favoreciendo las metas internacionales y los principios de París. Perfecto. ¿Sentís que el gobierno anterior muchas veces se lo criticaba porque se decía que tenía un grado de insensibilidad social? ¿Sentís que por lo menos en este sentido cambió en esta gestión? ¿Hay como más o menos intento de mover para adelante y dar respuesta, aunque a veces sea lenta o aunque a veces sea deficiente? ¿Sentís que hay algo distinto? Sí, sin duda tengo que reconocer que escucharte escuchan. El gobierno anterior no prestaba atención directamente. No le importaba, no le interesaba. La discapacidad era una molestia. Para este gobierno, la discapacidad existe. No define cómo lo va a resolver, pero la discapacidad existe, te reciben, te escuchan, no te dan respuesta. Estamos más cerca, porque si te reciben y te escuchan, estamos más cerca de que den respuesta. Yo creo que la responsabilidad es 51-49. 49 la tiene el gobierno. 51 la tiene la sociedad, porque la sociedad elige gobiernos, decide, define y marca la agenda. Entonces, si discapacidad no está en la agenda, ¿es responsabilidad solo del gobierno? Y no, la verdad que no. ¿Y dónde? Entonces, me pregunto, ¿dónde está la sociedad civil? Y la sociedad civil está desarticulada. Cada uno con sus intereses, siguiendo el modelo médico hegemónico, colonizante, nos fraccionamos en discapacidades. Entonces, los sordos van por allá, las enfermedades poco frecuentes por acá, el lobby de los autistas por este lado, el artículo 24 por el otro, las personas con síndrome de Down por acá, la gente de salud mental por aquel lado. Pero escuchame una cosa. Es como si vos dividís el país en 24 provincias. Qué bueno, muy federal. Sí. Pero al momento de defender la bandera nacional, hay que encolumnarse. ¿Y sabes qué? No estamos encolumnados como colectivo. Entonces, el problema que tenemos es un problema interno y es un problema gremial.
Vos fíjate que en el aeropuerto o en los ferroviarios hay 28 gremios distintos, los banderilleros, los maleteros, pero cuando llega el momento de plantarse, se pueden llegar a reunir. Fíjate lo que es la CGT. Sí. Lo que es el frente hoy gobernante. Sí. Uno de cada pueblo se juntaron, se pelean, discuten. ¿Cuál es el problema? Claro, no, totalmente. Como los gatos, se juntan y se arma un lío bárbaro. Bueno, ¿y después qué pasa? Seguramente pasa algo. Discapacidad no se reúne, no se pelea y no pasa nada. Entonces, siguen cambiando las gestiones, le echamos la culpa a la gestión de turno y no asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Nos hace falta liderazgo, nos hace falta encontrarnos, nos hace falta debate, ponernos de acuerdo, priorizar, y yo te puedo asegurar que el gobierno, el que sea, no solamente te va a escuchar, sino que va a tener que actuar. Eso pasó hace 25 años cuando se construyó el Sistema Único de Prestaciones Básicas, la 24901. El sector se aglutinó y lo logró. Cuando fue el 2001, la emergencia, 2002, la emergencia sanitaria. Sí. Hace 20 años. También que nos iba a aplastar Ginés, quien hoy es el ministro de Salud. Sí. Guarda con eso. Iba a aplastar a la discapacidad con el tema de la emergencia económica. Y la familia Duhalde, por sensibilidad, salió en defensa del sector y nos salvó del desastre económico. Pero todo el sector estuvo alineado, hubo una acción legal, todo el sector encolumnado, y en otras movilizaciones que hubo en Plaza de Mayo también. Entonces hoy el sector está debilitado, fragmentado. Lázaro, levántate y anda. Qué interesante, ¿no? Para finalizar el año, y bueno, también la nota, porque así como que el tiempo es tirano, el llamado que haces a unirnos está buenísimo, porque es interesante el hecho de que juntos podemos conseguir un montón de cosas. Lo bueno es que, bueno, tenemos gente como vos en el área de salud del Observatorio Nacional, tenemos, como vos bien decías, personas que son aptas para sus cargos, cosa que tal vez antes estaba en discusión. Ahora sabemos que es así, y tendríamos que dar un empujoncito entonces desde la sociedad para que se pueda llevar adelante y poner en marcha la rueda y cumplir estos objetivos, ¿no? Mira, creo que la responsabilidad está en nosotros, no en los funcionarios. Es muy fácil poner el problema afuera. Uh-huh. Creo que nuestro consorcio lo tenemos que resolver. Es como una familia numerosa de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hay que reunirse, hay que encontrarse, hay que discutir. Porque lo decía Enrique Pichón Rivière, que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Entonces, las personas con discapacidad están convocadas, tienen que autoconvocarse, tienen que visibilizarse, tienen que aparecer, tienen que salir de abajo de la silla de ruedas, de atrás de la muleta, de atrás del CUD, asociarse, acercarse, sumarse, multiplicarse, y no nos divide nadie, no nos para nadie. Ese es el progreso, defender el derecho colectivo, el derecho individual, tomar conciencia, empoderarnos, y te puedo asegurar un 2021 insuperable. Muchísimas gracias, Eduardo. Hago el cierre entonces. Fue el coordinador del área del Grupo de Trabajo de Salud del Observatorio Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Eduardo Perazo, en comunicación con nosotros. Nosotros nos encontraremos en breve con más noticias en el periódico Discalupa y el programa Sintonía de Inclusión. Muchísimas gracias.